Historias perturbadoras de Reddit. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros en lo que conseguía casa, porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa se sentía un ambiente muy raro, no en cuanto a las personas ni tampoco a que yo les caía mal, sino se sentía una vibra rara. Uno se da cuenta luego cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la tornaboda varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto, una niña de cabello largo estaba parada en la puerta, cosa que no les creí. Probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde cuando no había nadie en la casa. Uno de esos días se escucha que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que había alguien que llegó antes que yo, pues no le di importancia y me puse a ver tele. Mi esposa me marca el celular y me dice que está con sus papás en el súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que yo le pregunté que quién estaba en la casa porque claramente había alguien arriba. De inmediato subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío, más frío incluso que afuera. Fue donde mejor me salí a la calle a esperar a que llegara. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio. Desde ahí les tengo miedo a esos globos. Llegué, como de costumbre no había nadie, el globo estaba abajo de las escaleras. Solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo el baño. Subí al baño y cuando salí de ahí el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Me quedé helado en cuestión de segundos, reaccioné y aventé el globo. Corrí hacia mi cuarto y me encerré, esperando que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acaba de pasar. Pasó creo que media hora y se escuchó ruido abajo. Pensé que ya habían llegado y bajé rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada. Todo estaba apagado. Nadie había llegado. Se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz. Se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar que alguien llegara. Mientras estoy esperando afuera, ya casi anochece y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal y solo veo que la cortina se mueve, como si alguien estuviera viendo para afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí, no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa. Mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real y que existe un mundo espiritual en donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que contaré pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 años y mi hermana 20. Durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño constantemente, estar despierto pero no poder moverte o hablar, escuchar voces a mi alrededor, ver sombras cerca de mí, a veces hasta 3 veces por noche. Para mí ya era algo normal. Yo sabía que había algo en mi casa. Como dije, somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron días y semanas hasta que una madrugada como cualquier otra me despertó un grito horrible de mi hermana. Ella cuenta que tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis papás, pero al entrar vio la silueta de alguien parado y le dijo: «Ay papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste». En ese momento volteó a la cama de mis papás y, oh sorpresa, los dos estaban acostados dormidos. Fue ahí cuando ella sintió mucho miedo y soltó el grito que me despertó. Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos y me encontré con una escena que hasta el día de hoy el recordarlo me pone nervioso. Mi hermana en cama de mis papás gritando con terror, con la mirada ida viendo a la nada. Mis papás trataban de hacerla regresar en sí, pero era imposible. Su terror era más grande. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de hacer que mi hermana reaccionara hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mis papás y yo empezamos a orar, como lo marca la enseñanza bíblica. En ese momento mi hermana empezó con náuseas. Decía que sentía que algo dentro de ella quería salir. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño porque ella no podía sostenerse de pie. Ya en la taza empezó a vomitar. Lo pongo entre comillas porque en realidad no salió nada de ella, pero ella cuenta que ella sí sentía como estaba vomitando algo. Continuamos orando no sé cuánto tiempo más. En un momento ella empezó a hablarle a algo. Ella le gritaba y le decía que ya la dejara en paz. Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí. En ese momento yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Ella nos cuenta que en ese momento escuchó una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios no lo hizo y de repente, de un momento a otro, todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo y mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro que esa noche algo quería hacernos daño y había estado preparando todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha no he vuelto a experimentar parálisis de sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en las películas de terror. Experimentarlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie. Soy una chica de 12 años y mis papás se separaron cuando apenas tenía 10/9, no lo recuerdo bien. Mi papá ha pasado por muchas casas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar.
Los días de semana me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a la casa de mi papá. Ese fue el primer alquiler de mi papá. Bueno, cuestión que hubo varios fines tranquis, nada raro sucedía, pero recuerdo una noche que fue la peor de mi vida. Resulta que cuando me fui a acostar cerré mis ojos e intenté dormirme, pero escucho que batían una taza. Recuerdo exactamente cómo era. Era el sonido de una taza de cristal siendo batida con una cuchara metálica. Inmediata pensé que era mi papá, porque él siempre toma un té digestivo después de comer, y no había pasado mucho tiempo después de cenar. Le debe doler la panza, pensé, pero no era así. El ruido cada vez era más molesto, se escuchaba y luego dejaba de escucharse. Así estuvo como por unos 20 minutos hasta que dije en voz alta, «Pa, ¿te estás haciendo un té digestivo?». Pero nadie contestó, lo llamaba cada vez más fuerte, «Pa, papá, papi». Pero sin embargo nunca nadie contestó. Ahí lo dejé pasar, pero se seguía escuchando y no me dejaba dormir. Luego empecé a mirar la ventana de mi pieza desde mi cama. Tenía cortina, y se veía como un tubo estaba colgando del techo. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, o sea que nadie podría entrar. Estuve un largo rato viendo la ventana y de la nada vi una mano saludándome y desapareció. Ahí es cuando entré en pánico y me dio mucho miedo. Lloré en silencio y estuve un rato esperando a ver si se me pasaba el miedo, pero no fue así. Así que me fui a la pieza de mi papá y le conté lo sucedido llorando. Él dejó que me acostara con él y empezaron ruidos. Escuchaba como escarbaban bolsas detrás de mí y pasos que se acercaban a mí cada vez más, pero nunca llegaban. Yo considero que esa noche fue la peor que pasé. Pueden pensar que soy una maricona, pero tenía 10 años y no se imaginan lo que se sentía. Mi papá me contó que esa casa no estaba bendecida, y que él ha visto cosas peores, que se apoderan de su mente que hace que vea cosas imposibles, o que no están ahí. Sin embargo, él siempre me dice que yo tengo una conexión con el más allá, debido a que puedo ver cosas que los demás no. Me lo dice por todo lo que le cuento, que veo, pero Bueno, verán, hace tiempo cuando yo era niño vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. Era una casita grande, humilde, pero nunca nos faltó amor ni comida. Lo raro empieza que estaba a espaldas de otra casa, una casa todavía más antigua, y en esa casa había un gran árbol gigantesco, de esos árboles que los ves y dices tienen más de 100 años, y en esa casa, en ese árbol, en cada temporada de los Santos Difuntos, que estamos hablando de mediados de octubre hasta finales de noviembre, todas las noches se oía un bebé llorar, sí, como si un recién nacido estuviera llore y llore y llore, lo cual sabíamos que era raro porque en esa casa solo vivía una pareja de adultos mayores con su hijo más pequeño que era soltero. Entonces no nos explicábamos de dónde venía ese sonido, y los meros días de los Santos Difuntos, que es 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, ese sonido de llorar era bastante malo, más fuerte y como algo diabólico. Cuando oyes una película así ponen la risa de un bebé que llora feo, así se oía entre varios vecinos, y los niños de la casa nos pusimos a investigar en la noche y se descubrió que todo ese sonido de llorar venía de dentro del árbol. Si dentro no tenía ningún hueco, nada, era una madera maciza. A pesar de que el árbol era viejo, estaba verde y siempre era lo mismo en esas temporadas. Entonces la familia, con ayuda de los vecinos, se derribó ese árbol y se dejaron de oír todos los lloriqueos. Es algo que aún recuerdo, y estoy hablando de cuando tenía unos 8 años. Ya tengo casi 40 y lo recuerdo muy vividamente. Tengo una relación de 4 años con mi pareja. Recuerdo que la primera noche que pasamos juntos estábamos en otra ciudad y por descuido olvidamos llevar vasos para beber jugo. El hotel nos prestó uno. Serían aproximadamente las 3:30 de la mañana. Ambos estábamos profundamente dormidos y despertamos bruscamente por lo que al parecer era un hombre ahogándose en la habitación contigua. Dudando si acudir a ayudar o no, me levanté de la cama y toqué la puerta de la habitación de la cual procedían los ruidos, y estos cesaron absolutamente. Retorno a mi habitación sumamente extrañado y procedo a conciliar el sueño. ¿Recuerdan el detalle del vaso prestado? Se rompió sin que nadie lo toque, no se resbaló ni se cayó de la mesa de noche, literalmente reventó. No atribuyo nada de lo ocurrido a situaciones paranormales. Sin embargo, el resto de la madrugada estuvimos ambos con muy mal cuerpo por estos sucesos. Al día siguiente pude constatar que no había nadie más alojado en ese piso. En la Navidad del 2010 a mi hermana le habían regalado una muñeca. Ella tenía como 9 años y yo 7. El caso es que era una muñeca algo grande que reía y así. No me gustaba mucho ya que me daba miedo la muñeca, y recuerdo que una vez tuve una pesadilla, o al menos yo pienso que fue una pesadilla, pero una pesadilla que sientes que estás en el sueño. Realmente estuve dentro del sueño. Yo sentí y escuché la fuerte lluvia, y en el sueño yo escuché ruidos en la cocina y sonidos de un bebé al despertar. Escuché como esa muñeca hacía ruidos y movía las cosas y caminaba de un lado a otro, y bueno, yo estaba totalmente paralizado. Mi papá estaba durmiendo muy cerca de mí y no podía hablarle porque no podía moverme para nada y estaba sudando mucho. La verdad fue una experiencia súper pesada, y mi hermana afirma que ella también soñó lo mismo, lo cual nos deja en duda si fue un sueño o de verdad pasó. Siempre me ha gustado lo paranormal y el terror. Oía gente hablar sobre las parálisis de sueño y ese tipo de cosas. Amaba escuchar esos relatos, pero nunca imaginé lo feo que se siente vivirlo en carne propia. La primera vez que me pasó fue cuando tenía 12 años.
Yo compartía habitación con mi hermana menor, pero a causa de que mis padres se separaron, mi hermana ahora dormía en la habitación de mi mamá para que no se sintiera sola. Yo disfrutaba mucho tener cuarto propio, por lo que no me molestaba, no era miedosa ni nada de eso. Una noche como cualquier otra yo me acosté a dormir y desperté en la madrugada. Estaba inmóvil, todo estaba negro y frente a mí había una cara, estaba literalmente en mi cara, frente a mí, no tenía cuerpo ni nada, solo era una cara pálida, tenía una expresión muy fea, era aterradora. Yo quería gritar pero no podía, tampoco moverme. De reojo vi a mi hermana entrar a mi habitación, no recuerdo muy bien cómo la vi, pero creo que ella había entrado y había tomado algo del piso. En ese momento yo me sentí muy aliviada, sabiendo que ella me iba a ayudar, pero mi hermana nunca volteó a verme, pareciera que ni siquiera se había dado cuenta que yo estaba ahí. Después ella salió de mi habitación y cuando volví a ver de frente, aún estaba esa cosa, mirándome fijamente, no podía cerrar los ojos, ni mover la cabeza. De repente desperté y mi corazón estaba latiendo demasiado fuerte, tenía muchísimo miedo, prendí la televisión y puse algo para tranquilizarme y luego de un rato, intenté volver a dormir pero cada vez que cerraba los ojos solo veía de nuevo esa cara. No sé cómo lo hice pero logré dormirme y al día siguiente se lo conté a mi mamá y le pregunté si mi hermana había ido a mi habitación en la madrugada, pero ella me dijo que no, mi hermana no sería capaz de salir sola de la habitación en la madrugada, es muy miedosa.